para todos ustedes. Bienvenidos a otro programa de HR Insights. Mi nombre es Andrea Alessio, soy parte del Institute of Neurocoaching y hoy vamos a estar hablando en este programa acerca de la cultura organizacional y cómo la pandemia obligó a reformular y transformarnos sí o sí en este aspecto. ¿Por qué nos planteamos esto? Porque nosotros antes en el presencial podíamos vivir un montón de cosas en la cultura, un montón de experiencias, compartir momentos y parecía como que la cultura estaba ahí implícita en ese día a día. Y la nueva manera de plantearnos el trabajo hace que nos demos cuenta de que en realidad ya ese modelo no nos sirve y entonces nos empezamos a replantear cuál es la cultura de la organización y nos damos cuenta de que ya no es como era y que hay que empezar a reformularla. No voy a estar sola para este programa, voy a estar con Luciano Dalmazo. Vamos a estar hablando acerca de la cultura antes, la cultura ahora y cómo podemos hacer para empezar a personificar esos valores que nos van a identificar nuevamente. Hola Luciano, bienvenido. Hola Andrea, muchas gracias y bienvenido a toda la audiencia. Bueno, y como decía Andrea, la cultura organizacional cambió, está cambiando permanentemente. Se acentuó, si se quiere, con el fenómeno de la pandemia que todos conocemos. Pero para hablar de cómo cambió y los temas que vamos a abordar hoy es primero entender, bueno, ¿cómo era la cultura anterior? Sería la pregunta. ¿O cuál era la base cultural de las empresas anteriormente? Y es esto que todos conocemos de la misión, visión y valores que es tan nombrado y que se tiene tan en cuenta para incluso la marca de la empresa o la presentación para un cliente, por ejemplo. La cultura o la base cultural de la empresa que tiene que ver con la misión es cuál es el motivo de la empresa. ¿Qué actividad hace la empresa? Esa es la misión. ¿Qué es lo que está en el presente sería, no? ¿Qué es la visión? La visión es la meta a futuro sería para dónde va, que más que una meta concreta es una dirección hacia dónde va la empresa o es a dónde, o qué es lo que quiere conseguir como empresa. Y luego están los valores, que es básicamente la ideología de la empresa, donde están los principios éticos de, bueno, cómo somos como empresa. ¿Qué pasa? Que esta cultura anterior que nombramos, esto está todo, digamos, redactado de manera un poco genérica. ¿Y por qué digo genérica? Porque casi uno puede comparar una empresa con otra y la misión, visión y valores son casi los mismos. O sea, está tan genérico redactado, están en las oficinas, están en las carpetas, está todo ahí muy lindo, pero no se vive en el día a día de las empresas cotidianamente. Entonces, esto que es tan importante, que es la identidad de la empresa, es algo que termina siendo como una carta de presentación para el cliente externo y que no se vive tanto en el día a día, ¿no? Entonces, ¿cómo, para continuar esto, bueno, ¿qué pasó? Llegó la pandemia y los puso en jaque. Así es, y cuando nosotros hablamos de que la cultura de hoy en día está en jaque, en realidad tiene que ver con esto de que nos dimos cuenta de que la cultura anterior no era tan vivencial, era más una teoría que una práctica, y el hecho de pasar a un modelo de trabajo híbrido o directamente online, como fue la primera etapa de la pandemia, sobre todo las empresas que tuvieron estas modificaciones, es como que parte de la cultura se fue perdiendo en el camino y hay cosas que ya dejaron de hacer sentido. Entonces, cuando nosotros hablamos de la cultura hoy en día, tenemos que saber que esa cultura está determinada por la manera en la que estamos trabajando actualmente, las relaciones interpersonales que vamos construyendo. Llega una persona nueva y cómo le transmitimos la cultura. Eso es importante tenerlo en cuenta, porque claro, el que capaz venía de antes viene con cierta inercia y hay cosas que capaz se siguen vivenciando. Sin embargo, el hecho de haber cambiado la modalidad de trabajo nos obliga a cambiar la cultura. No porque nosotros vayamos a cambiar valores y propósitos, sino por el simple hecho de que hay cuestiones que ya no pueden ser para el afuera y hay que empezar a mirar para adentro, como decía Luciano. Lo que nos obligó a hacer esta pandemia es empezar a tener una cultura que fortalezca el trabajo interno, que fortalezca las relaciones interpersonales, que mire hacia adentro de la organización y que ya no sea algo solamente como para el afuera, para la vidriera, para que quede muy lindo en el sitio web en el que podía tener la compañía. Y ya es algo que se necesita para poder vivenciarlo en el día a día y poder lograr que estos colaboradores se sigan sintiendo parte de esta organización. Lo mejor que nos puede pasar a nosotros como empresa es que nos elijan para trabajar, que quieran trabajar con nosotros, que se quieran sumar al proyecto. Cuando eso ocurre es porque hay una cultura
que se percibe en el aire y entonces es aspiracional. Queremos trabajar ahí porque vemos lo que ocurre, vemos los resultados, vemos la satisfacción de los colaboradores, vemos cómo están llevando adelante lo que hacen y queremos ser parte. Eso es lo mejor que nos puede pasar como organización. Así es, y qué importancia esto de los valores, ¿no? O los principios éticos que se rige la empresa, porque básicamente esto es lo que constituye la identidad de la empresa, o la identidad y el comportamiento de la empresa. Entonces, esto que nos contaba André de, bueno, la pandemia, todo este fenómeno que los obligó en cierta forma a mirar para adentro, ya no al cliente externo, sino que se pueda vivenciar para adentro, esto, ¿no? De poner en el centro a las personas y que se puedan vivenciar en el día a día estos valores, hace que, como decía André, las personas tengan ganas de trabajar con nosotros, se quieran quedar, quieran ir a este modelo híbrido que llegó para quedarse. Es cierto que no en todas las empresas se puede hacer híbrido o totalmente remoto o totalmente presencial, pero en general esto llegó para quedarse y cuanto más importante se torna entonces tener este sentido de identidad y vivenciarlo en el día a día, ¿no? En cierta forma, una coherencia interna a lo que hay que aspirar, ¿no? De esto de, bueno, los valores ya no solo están ahí escritos y redactados y creados por un área, sino que si uno, por ejemplo, toma a un colaborador cualquiera al azar y se lo pregunta, que lo pueda poder responder, ¿no? Decir, bueno, conozco los valores, sé cuáles son y lo puedo vivir en el día a día. ¿Por dónde crees que pasa, André, hoy día la nueva cultura esta que se viene? Cuando nosotros hablamos de propósito y valores, estamos hablando de reemplazar la vieja escuela de cómo hablamos de la cultura organizacional y pasar a la nueva escuela. Cuando nosotros queremos definir el propósito de la organización, son dos preguntas muy sencillas las que hay que responder. Es, ¿para qué existe y qué pasaría si dejara de existir? ¿De qué se pierde el mundo? Cuando todos dentro de la compañía podemos responder estas dos preguntas, hay una cultura organizacional detrás, hay un propósito detrás y estamos todos en pos del mismo propósito. Cuando nuestros colaboradores no pueden responder para qué existe la compañía y de qué se pierde el mundo si tu compañía deja de existir, entonces nos damos cuenta que esta cultura organizacional no se puede vivir a fondo como necesitamos para que ese colaborador sienta comprometido y se sienta parte del equipo y que quiera cada vez seguir creciendo en lo personal, en lo profesional y, por supuesto, en los logros que van resultando de sus trabajos. Así es, entonces el secreto parece ser que, bueno, llevar a la realidad, llevar a lo cotidiano el personificar estos valores. ¿Qué quiere decir? Que cada uno de los integrantes de la empresa, cada colaborador, pueda vivenciar en el día a día, trabaje donde trabaje o esté en el lugar que esté, pero que pueda vivenciar día a día estos valores, este sentimiento de pertenencia, el sentirse parte, el saber qué aporta y qué le aportan a su vida y poder incluso desarrollar su propósito dentro de la organización. Esto que nombramos en diferentes temas lo hemos abordado, esto de poder desarrollar el propósito, alinearlo con el de la empresa estar alineado con el de los colaboradores y crear esta sinergia, ¿no? de sentido de pertenencia, de valorización. Y luego esto va a ser como una consecuencia para el cliente externo, ¿no? Sí, claro, cuando nosotros hablamos de personificar valores, hablamos de ser coherentes. Primero para adentro y después para el afuera. Si nosotros tenemos como valor la transparencia, no podemos estar manejándonos con equipos que ocultan información o con líderes que ocultan información o que tienen manejos poco apropiados. ¿Por qué? Porque todo eso daña la cultura y entonces ahí es cuando el colaborador se empieza a decepcionar de todo este propósito que había originalmente y empieza simplemente a asistir por una cuestión transaccional de que viene, trabaja, recibe un sueldo y se retira. Si nosotros queremos ir más allá con nuestros equipos y lograr equipos que tengan rendimientos muy altos, rendimientos óptimos y que haya un crecimiento constante, necesitamos ser coherentes en esto de personificar valores. Tanto para el cliente interno como para el cliente externo. Si nosotros decimos que hacemos un montón de cosas y después esas cosas no se viven en el día a día, la decepción está a la vuelta de la esquina y las consecuencias pueden ser mucho más graves. Entonces, para llevar adelante y para poder realmente que se pueda personificar estos valores dentro de la empresa, lo que podemos hacer es medirlo primeramente, ¿no? Con una encuesta, a través de preguntas al azar, a través de juegos, a través de una consultoría, del método que cualquiera elija, pero se puede medir y saber qué cultura estamos teniendo y luego de eso poder intervenir entonces, en tener los valores claros, en comunicarlos eficientemente, hacer que llegue a todas las áreas, a todos los colaboradores y
también sumar su aporte, ¿no? Siempre este ida y vuelta, esta colaboración, fomentar la colaboración, aumenta también el compromiso y el sentido de pertenencia. Así que, bueno, básicamente eso es lo que le queríamos comentar hoy. Pruébenlo, pónganlo en práctica, déjennos sus comentarios y estamos a la espera de cualquiera de sus sugerencias. Nos vemos en la próxima.